A lo largo de la historia, las guerras no solo han destruido imperios, también han cambiado por completo el rumbo del mundo. En este video vamos a recorrer algunos de los conflictos más importantes de la historia en solo unos minutos. Guerras médicas. Las guerras médicas fueron una serie de enfrentamientos entre las ciudades griegas y el imperio persa a comienzos del siglo V a.C. Persia era el imperio más grande del mundo y quería expandirse hacia Grecia, mientras las polis griegas luchaban por conservar su independencia. Todo comenzó cuando varias ciudades griegas de Asia Menor se rebelaron contra Persia y Atenas decidió ayudarlas, provocando la furia del rey persa. Persia respondió con varias invasiones contra Grecia, enfrentándose a ciudades como Atenas y Esparta. Uno de los episodios más famosos fue la batalla de Maratón, donde un ejército griego más pequeño derrotó a los persas gracias a su disciplina y al terreno. Después ocurrió la batalla de las Termópilas, donde un pequeño grupo de espartanos resistió durante días frente a un ejército inmenso. Más tarde, los griegos vencieron en batallas navales clave como Salamina, obligando a Persia a retirarse. Estas guerras demostraron que un imperio enorme podía ser frenado por ciudades pequeñas si estaban organizadas y unidas. Guerras púnicas. Las guerras púnicas fueron una serie de conflictos entre Roma y Cartago, entre los siglos III y II a.C. Roma crecía como potencia en Italia, mientras Cartago dominaba el comercio del Mediterráneo occidental gracias a su flota y sus colonias. El conflicto comenzó porque ambas querían controlar territorios clave, sobre todo Sicilia. La primera guerra fue principalmente naval y Roma, aunque tenía poca experiencia en el mar, logró adaptarse y derrotar a Cartago. La segunda fue la más famosa y tuvo como figura central a Aníbal, el general cartaginés que cruzó los Alpes con elefantes para atacar Roma por sorpresa. Aunque consiguió grandes victorias, nunca logró tomar la ciudad. Finalmente, Roma resistió. Atacó los territorios cartagineses y en la tercera guerra destruyó Cartago por completo. Estas guerras convirtieron a Roma en la gran potencia del Mediterráneo. Las Cruzadas. Las Cruzadas fueron una serie de campañas militares entre los siglos XI y XIII entre los reinos cristianos de Europa y los musulmanes de Oriente Próximo. Su objetivo principal era conquistar o recuperar Jerusalén, una ciudad sagrada para cristianos, musulmanes y judíos. Todo empezó cuando el Imperio Bizantino pidió ayuda a Europa para frenar el avance musulmán, y el Papa llamó a los cristianos a luchar prometiendo recompensas espirituales. Miles de personas se unieron, desde nobles y caballeros hasta campesinos. Muchos fueron movidos por la fe, aunque también por la promesa de riqueza, tierras y prestigio. Las cruzadas fueron extremadamente violentas y dejaron masacres en ambos bandos. Jerusalén cambió de manos varias veces y se crearon reinos cristianos en Oriente que duraron poco. Con el tiempo, los musulmanes se reorganizaron y recuperaron la mayoría de los territorios. Aunque fracasaron en su objetivo final, las cruzadas aumentaron el contacto entre culturas e impulsaron el comercio. La Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años fue un largo conflicto entre Inglaterra y Francia que se extendió, con pausas, desde el siglo XIV hasta el XV. Aunque su nombre sugiere un siglo exacto, en realidad duró más. El conflicto comenzó porque los reyes ingleses reclamaban el trono francés y porque ambos reinos querían controlar territorios y riquezas en Francia. Durante gran parte de la guerra, Inglaterra tuvo ventaja gracias a su ejército y al uso del arco largo, devastador contra la caballería francesa, pero el rumbo cambió con el tiempo. Uno de los momentos más importantes fue la aparición de Juana de Arco, una joven campesina que afirmó recibir mensajes divinos y logró inspirar al ejército francés. Finalmente, Francia se reorganizó, modernizó sus fuerzas y expulsó a los ingleses de casi todo su territorio. Esta guerra fortaleció el sentimiento nacional en ambos países. Las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas fueron una serie de conflictos ocurridos a comienzos del siglo XIX, en los que Napoleón Bonaparte y Francia se enfrentaron a gran parte de Europa. Después de la Revolución Francesa, Francia se convirtió en una gran potencia militar, y Napoleón aprovechó ese contexto para expandir su dominio por el continente. Gracias a ejércitos masivos, tácticas innovadoras y gran capacidad estratégica, conquistó gran parte de Europa en poco tiempo. Pero su ambición provocó la reacción de potencias como Reino Unido, Rusia, Prusia y Austria, que se unieron para derrotarlo. Uno de los episodios más decisivos fue la invasión de Rusia, que terminó en desastre por el frío, el hambre y la resistencia rusa.
Finalmente, Napoleón fue derrotado y enviado al exilio. Estas guerras transformaron la forma de hacer la guerra y marcaron el inicio del mundo contemporáneo. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global entre 1914 y 1918 que enfrentó a las principales potencias del mundo. Todo comenzó tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, un hecho que activó una red de alianzas entre países europeos. En poco tiempo, gran parte del continente estaba en guerra. Fue un conflicto muy distinto a los anteriores, marcado por las trincheras, donde millones de soldados pasaron años luchando en condiciones extremas. Se usaron armas nuevas y devastadoras como ametralladoras, gases tóxicos y tanques. Al finalizar, varios imperios desaparecieron y Europa quedó profundamente debilitada. El Tratado de Paz castigó duramente a Alemania, sembrando tensiones que años después ayudarían a provocar una nueva guerra. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y destructivo de la historia y tuvo lugar entre 1939 y 1945. Comenzó cuando la Alemania nazi, liderada por Adolf Hitler, invadió Polonia. En esta guerra se enfrentaron dos grandes bloques, los aliados y las potencias del eje. El conflicto se extendió por Europa, África, Asia y el Océano Pacífico, involucrando a millones de soldados y civiles. Fue una guerra total, donde la industria, la economía y la población civil también fueron objetivos. Uno de sus aspectos más terribles fue el Holocausto, el exterminio de millones de judíos y otros grupos perseguidos por el nazismo. La guerra terminó con la derrota de Alemania y Japón, y con el lanzamiento de bombas atómicas sobre Japón, cambiando para siempre la historia del mundo. Guerra Fría. La Guerra Fría fue una confrontación global que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y se extendió aproximadamente desde 1945 hasta 1991. No fue una guerra directa entre sus dos grandes bandos, sino una rivalidad política, económica e ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos representaban sistemas opuestos, capitalismo y comunismo. Aunque nunca se enfrentaron directamente, compitieron en todos los terrenos, desde la carrera armamentística y nuclear hasta la carrera espacial. Además, provocaron guerras indirectas en otros países, como Corea y Vietnam, donde cada potencia apoyó a un bando distinto. La Guerra Fría terminó con la caída de la Unión Soviética, dejando a Estados Unidos como la principal potencia mundial. Guerras del siglo XXI. Las guerras del siglo XXI son más complejas y prolongadas, porque combinan conflictos internos, terrorismo e intervención extranjera. Algunos ejemplos son la guerra de Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre, la guerra de Irak, los conflictos en Siria y Yemen o distintas guerras en África, donde se mezclan problemas políticos, religiosos y económicos. También existen conflictos muy visibles a nivel mundial, como el enfrentamiento entre Israel y Palestina o la invasión rusa de Ucrania iniciada en 2022. Con un enorme impacto humanitario y el uso de tecnología moderna como drones, ciberataques y guerra informativa. Aunque muchas guerras del pasado terminaron, hoy siguen existiendo conflictos activos igual de graves. La historia de la humanidad también se ha descrito a través de sus guerras, y entenderlas ayuda a comprender por qué el mundo actual es como es. Si quieres una segunda parte explicando las guerras actuales una por una, escríbelo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo para ver más contenido como este.